Un grupo de chicos del pueblo decidió perseguir a Eli, el hijo de una viuda, acusándolo sin pruebas y burlándose de su silencio. Liderados por Chad Miller, el arrogante hijo de un político, creyeron que podían invadir su mundo sin consecuencias. Pero lo que no sabían era que el bosque al que entraron había sido el guardián de su familia por generaciones. Y solo escuchen cómo esta tierra ancestral habló por Eli, y por qué al final la justicia encontró su propio camino. En las colinas densamente arboladas de Carolina del Norte, donde la niebla parecía quedarse a vivir entre los troncos y los pájaros calaban antes del atardecer, existía un pueblo tan cerrado sobre sí mismo como las raíces de sus robles más antiguos. Ali, la desconfianza no era un sentimiento nuevo, sino una herencia transmitida de generación en generación, como los apellidos o las viejas parcelas de tierra. Y en ese rincón olvidado del mapa, vivía Marla Jensen, una mujer cuya presencia levantaba cejas aunque apenas pronunciara palabra. Marla era viuda desde hacía 8 años. Su esposo, cazador y hombre de pocas palabras, desapareció una noche lluviosa en lo profundo del bosque y fue jalado días después sin vida, junto a una trampa rota. Nadie habló mucho del tema, pero todos miraban distinto a Marla desde entonces. Ella, con la serenidad resignada de quien ha aprendido a no pedir explicaciones, se encerró con su hijo Eli en la antigua cabana que había pertenecido a su abuelo, una construcción de madera gris, oculta entre los árboles, como si el mismo bosque la protegiera de las miradas curiosas. A diferencia de otros niños, Eli no jugaba en el parque ni asistía a fiestas de cumpleaños. Era reservado, observador. Pasaba horas caminando por senderos que otros temían pisar. Parecía entender el lenguaje de la tierra húmeda, de las ramas que crujían sin viento, de los animales que aparecían y desaparecían como si respondieran a un llamado mudo. La gente decía que era extraño, que no era como los demás. Los rumores crecieron con los años, como malas hierbas. Algunos decían que los Jensen hablaban con árboles, que ponían trampas incluso cuando no cazaban, que nunca iban a la iglesia. Así, cuando el perro del sheriff desapareció una tarde y una niña del pueblo lloró haber visto a Eli cerca del campo poco antes, la desconfianza latente se transformó en señal. No hubo prueba, no hubo pregunta, solo una decisión tomada en murmullos y miradas compartidas. Aquella noche 4 adolescentes, Chad Miller a la cabeza, orgulloso de ser el valiente, seguro de que todo se le permitiría como siempre, tomaron linternas, risas forzadas y una valentía prestada por la oscuridad. Chad, hijo del concejal, había crecido con la certeza de que sus pasos siempre serían excusados, que nada malo le pasaría, porque así era la vida para gente como él. Vamos a ver si el niño del bosque hace magia, dijo encendiendo su linterna como quien alza una antorcha en tiempos antiguos. El grupo encontró a Eli no muy lejos del borde del bosque, cerca del viejo puente de madera. Él los vio antes que ellos hablaran. No corrió, no se escondió, solo miró, como si supiera lo que vendría. Corre, rarito, enséñanos tus brujerías, gritó uno entre carcajadas nerviosas, empujándolo con la luz de su linterna. Pero Eli no respondió, giró y comenzó a caminar hacia el interior del bosque, no con prisa, sino con la calma de quien sabe que cada piedra y rama lo conoce por nombre. Los muchachos lo siguieron riendo, sin entender que no estaban entrando en un simple bosque, sino cruzando un umbral, uno que generaciones atrás ya había sido trazado, uno que protegía a los suyos, y del otro lado las reglas eran distintas. Eli no gritó, no lloró, solo echó a correr. No lo hizo por miedo ni por debilidad. Lo hizo porque comprendía algo que sus perseguidores no sabían. Si pasaban el arroyo, ya no habría vuelta fácil. Aquel límite, invisible para la mayoría, era claro como el fuego para quienes conocían los secretos antiguos del bosque. El agua corría suave bajo el viejo puente, pero cruzarla era como entrar a otro idioma. Eli la cruzó con pasos seguros, deslizándose entre las sombras, mientras las risas de los muchachos se iban apagando detrás. Con cada rama que crujía bajo sus pies, una voz familiar resonaba en su mente. La voz grave y tranquila de su abuelo. Nunca dejes que un forastero cruce el círculo de piedra. El bosque protege, Eli, pero también recuerda. Las palabras no eran advertencias sino enseñanza, como si hablaran de una criatura viva, con memoria y voluntad. Detrás, los chicos seguían avanzando sin cuidado, pateando joyas, llamando a Eli con burlas cada vez más tensas. Pero algo empezó a cambiar. Primero fue la niebla.
no espesa, sino suave como aliento frío sobre la piel, luego los árboles demasiado parecidos, y luego el silencio. No había grilos, no había viento, solo el ruido de sus propias pisadas, repitiéndose, como si caminaran en círculos sin saberlo. Uno de ellos, Travis, el más joven del grupo, se apartó del sendero buscando otra dirección. Fue entonces cuando el crujido seco resonó, un sonido breve metálico, después un grito ahogado que se perdió entre los árboles. Todos se detuvieron. El mundo pareció quedar suspendido. Ya no había bromas, solo un susurro de miedo. Esto no es normal, Chad. Tenemos que salir, dijo uno, mirando hacia todos lados, respirando agitado. Es él, ese chico los puso allí. Lo planeó todo, rugió Chad, pero su voz ya no sonaba tan segura. Era más rabia que convicción, más miedo disfrazado de control. Desde las sombras, entre troncos que se doblaban como si respiraran, él observaba. Sus ojos no brillaban de ira, brillaban de tristeza, porque él conocía la verdad que los demás ignoraban. El bosque no se equivocaba, no atacaba sin motivo, pero cuando se quebraba el respeto, entonces respondía. Recordó la última promesa que hizo a su madre, sentados una noche en el porche mirando la luna filtrarse entre las copas. Nunca hagas daño aunque te hagan daño, pero si tocan nuestras raíces, deja que el bosque hable. Y el bosque habló, no con palabras, con ecos, con ramas que se torcían en direcciones imposibles, con caminos que se quedaban tras los pasos, con la memoria de generaciones que habían caminado esos suelos con reverencia y que ahora despertaban. Los forasteros no lo sabían, pero ya no estaban solos. Uno por uno, los agresores dejaron de ser jóvenes con linternas. Se convirtieron en ecos, en sombras temblorosas atrapadas en un espacio que ya no obedece a las leyes del mundo exterior. Lo que enfrentaban no eran trampas hechas por manos humanas, eran decisiones del bosque, una voluntad antigua que despertaba solo cuando alguien rompía el equilibrio. Las linternas parpadeaban y se apagaban como si fueran velas sopladas por un susurro invisible. Los caminos cambiaban bajo sus pies, haciéndolos girar sobre sí mismos, devolviéndolos siempre al mismo lugar, un círculo de piedras musgosas que aparecía donde menos lo esperaban. Cada vez que creían avanzar, sentían una presencia, no física pero sí real, algo que no miraba con ojos, sino con memoria, y esa memoria no olvidaba. Voces flotaban entre los árboles, no palabras claras, sino murmullos del pasado, lamados en lenguas olvidadas, promesas rotas que regresaban a ser cumplidas. Al final, solo Chad, desgastado por la confusión, el cansancio y algo que no podía nombrar, logró salir. Lo encontraron al amanecer, justo donde comenzaba el bosque, con la ropa rasgada, los pies descalzos y la mirada vacía. Sus labios balbuceaban frases sin orden, pero una se repetía una y otra vez. Él no los tocó. Fue el bosque nos miraba. No hubo más preguntas, no hizo falta. Eli regresó al hogar como había salido, en silencio. Atravesó los árboles como quien cruza un umbral sagrado y se detuvo al ver la figura familiar en el porche. Allí estaba Marla, sentada con una taza entre las manos, como si supiera que todo había llegado a su fin antes de que él lo contara. Sus ojos, serenos como la superficie de un lago, se alzaron y lo miraron con ternura. Ellos aprendieron. Preguntó sin apuro, como quien ya intuye la respuesta. Eli no respondió enseguida. Se sentó junto a ella, y después de unos segundos, dijo con voz tranquila, no todos, pero el bosque sí les enseñó, y en ese instante, no hizo falta decir más. El silencio que los rodeaba ya no era vacío, era presencia. Los días siguientes transcurrieron lentos en el pueblo. Nadie hablaba en voz alta sobre lo que había ocurrido, pero algo había cambiado. No en el bosque, en ellos, ya no se escuchaban risas burlonas cuando Eli pasaba cerca. No por miedo, sino porque en lo más profundo, cada uno comprendió que hay historias más antiguas que las suyas, que hay raíces invisibles que sostienen más de lo que se ve, y que el silencio de alguien no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Eli, el hijo de la viuda, no era una víctima, era parte del bosque, del tiempo, de algo que no se puede nombrar, pero sí respetar. No buscó justicia, no la pidió, pero su sola existencia devolvió el equilibrio. Y en un lugar donde antes reinaba el prejuicio, ahora comenzaba a crecer algo nuevo, un respeto calado, una lección que no necesitó palabras, un nuevo comienzo.